¿Qué tal, alumnos? Soy el profesor Alex Torres Rivas del curso de Biología. Hoy vamos a aprender el capítulo número 8, Sistema Endocrino y Sistema Inmunológico. Primero vamos a ver Sistema Endocrino. El sistema endocrino es el conjunto de glándulas que elaboran hormonas. Y esas hormonas son moléculas que regulan funciones. Pueden ser aminas, proteínas, lípidos, esteroides, por ejemplo. Y todos los seres vivos tenemos dentro del cuerpo esas hormonas que trabajan con el sistema nervioso. Por lo tanto, el sistema nervioso y sistema endocrino, ambos son sistemas de relación que nos permite mantener el equilibrio interno, es decir, la homeostasis. Vemos entonces en este cuadro el sistema endocrino, donde veremos, como les decía, a las hormonas. Las hormonas son moléculas que nos permiten regular funciones. Ojo que las hormonas no crean funciones, solo regulan. Vemos primero hormonas vegetales, vemos acá las auxinas, las giberelinas, citoquininas, el ácido abscísico, y también como el gas etileno, el cual es una hormona que va a ayudar a madurar al fruto. En cambio, veremos por este lado a las hormonas animales, y esas hormonas animales actúan de manera específica. Sí, las hormonas animales se forman en unas glándulas, o sea, las glándulas endocrinas, y estas glándulas pertenecen al tejido epitelial. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué glándulas tenemos en los animales? Por ejemplo, está la glándula, vamos a ver acá, en el cerebro tenemos el hipotálamo. Esta glándula se encuentra sobre el tálamo y también sobre la hipófisis. Luego veremos también, justamente aquí está la hipófisis, que es una glándula llamada glándula maestra o pituitaria, porque esta controla a las demás glándulas. Tenemos en el cerebro también la epífisis o glándula pineal. Esta glándula pineal elabora la hormona melatonina, la que trabaja con la luz. Bajando en el cuello tenemos la glándula tiroides, la que va a formar hormonas tiroideas. Detrás de la tiroides están 4 paratiroides. Y más debajo, en el centro del tórax, detrás del corazón, tenemos la glándula timo. El timo elabora la hormona timosina. Y más abajo el páncreas, que es la glándula que elabora la hormona insulina y glucagón, las que regulan la glucosa de los alimentos. Y sobre el riñón tenemos las glándulas suprarrenales, las que elaboran las hormonas aldosterona, cortisol, corticosterona, y también dentro en la médula se encuentra la hormona adrenalina. Entonces, estas serían las glándulas suprarrenales. También tenemos las glándulas sexuales, por ejemplo, las gónadas, ¿no? Que son los testículos que elaboran la hormona testosterona, y en las mujeres los ovarios, que producen 2 hormonas, progesterona y estrógenos. Entonces, estas son las glándulas endocrinas que van a formar hormonas de manera específica, es decir, trabajan para una sola función. En cambio, las hormonas vegetales son sinérgicas porque trabajan en conjunto, 2 o 3, ¿no? Y entonces, veremos a continuación cada una de ellas. Las auxinas son hormonas de las plantas que se forman encima sobre el tallo, mejor dicho, en la punta del tallo. De ahí se elabora esa hormona auxina, que es un grupo de las hormonas de los ácidos indolacéticos. Entonces, las auxinas van a estimular a que la planta se mueva hacia la luz, es decir, van a realizar el llamado fototropismo. Como vemos en este gráfico, la luz solar induce a que la planta se desvíe hacia ella para que la planta pueda hacer la fotosíntesis. Esto se denomina entonces fototropismo, y en el tallo es positivo porque se acerca a la luz, y en la raíz es negativo porque se aleja de la luz. También estas plantas inducen
el alargamiento de las células, inducen a que la célula se estire a nivel de la pared celular, a nivel de esta parte, la pared, ¿no? También esta hormona hace o permite que la planta produzca raíces adventicias, o sea, acá está la tierra, por ejemplo, y aquí está el tallo, ¿no? Esta es la raíz. Entonces, la parte del tallo va a formar raíces fuera de la tierra, eso se llama raíces adventicias, así, cuando no tiene agua en el suelo, entonces capta agua del aire por esas raíces adventicias. También induce a que la planta busque el agua por la raíz interna, la raíz que está debajo de la tierra. Entonces, eso se llama geotropismo y gravitropismo. En las raíces positivo, ¿no? Porque se acerca al centro de la tierra, a la gravedad. Es por la gravedad la que va bajando la raíz. También esta hormona va a permitir la división celular, división de las células, ¿no? En unos tejidos va a permitir que se formen nuevas celulitas. Actúan también con las hormonas citoquininas. Y por último, las hormonas auxinas permiten formar ARN y también proteínas a partir del ADN, es decir, realizan la transcripción y la traducción. Las gibrelinas se forman en los embriones y en el tejido meristemático. Acá vemos la planta y acá se ubica, acá se va formando las hormonas gibrelinas, las que son responsables del crecimiento de la planta, el alargamiento de las células y del tallo. ¿Ves? O sea, trabajan de manera similar con las auxinas, pero no son nada idénticas, ¿ya? Entonces, alargamiento de las células y del tallo de las plantas. También permite la germinación. La germinación, es decir, estimulan a las enzimas amilasas para que degrade el almidón de las semillas, ¿no? Acá está la semilla, entonces empieza a hacer la germinación, es decir, va a empezar a brotar su raíz y luego hacia arriba el tallo. Estas células estimulan o activan las enzimas hidrolíticas, las que van a permitir la germinación de las semillas. También permite la floración, es decir, formación de flores. Como vemos en este dibujo, ¿no? Está brotando acá las flores para que después realice la polinización. Las flores son atrayentes de los insectos, de las avispas, de mariposas, las aves, etc. Las citoquininas, estas hormonas son las causantes de que la planta también crezca, ya que estimulan la división celular, o sea, la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase. Vemos en esta planta, por ejemplo, que se están formando en las yemas, tanto lateral como yema apical, también se forman en los tejidos vasculares. Entonces, estas hormonas citoquininas permiten la división celular y sobre todo la formación del cambium del corcho. El corcho es el tejido más externo del tronco de un árbol y el cambium es el tejido meristemático. Es decir, también permite que la planta crezca, se haga más gruesa y cicatriza heridas, es decir, con la mitosis se cierran algunas llagas de las plantas. Previene la vejez, por eso se le llama hormona de la juventud, hormona que evita que la planta envejezca, ¿no? Por eso le echas a un florero, por ejemplo, están marchitas o un jardín de flores marchitas, se le echa citoquininas y las plantas continúan todavía algunos días más, usado por los floristas para que las flores sigan todavía, ¿no? A gusto del cliente. Y permiten que no envejezca, ya que inactivan la formación de enzimas degradativas. Y también esta hormona le da la forma al fruto. Hay frutos que ya tienen otra forma, la natural, ¿no? En forma de cajas, por ejemplo, por esta hormona citoquininas. El ácido abscísico, llamado también ABA, es la hormona de la vejez. Al contrario de las citoquininas, estas hormonas estimulan que la planta vaya envejeciendo. Es decir,
promueve la caída de las hojas y también de los frutos. Llega un momento en que la planta también, como cualquier ser vivo, envejece, luego muere, ¿verdad? Y esto es importante gracias a esta hormona. Detiene también el crecimiento de las plantas y también es bueno. Cuando las plantas están en ambiente desfavorable, si crecieran y no tienen alimento, podrían morir. Por eso estas hormonas detienen su crecimiento y así la planta puede estar todavía viva durante muchos días o meses. Detiene el crecimiento. También esta hormona permite la caída de hojas y frutos. Por eso significa abscísico, significa caída de hojas y frutos, ¿no? Esta hormona entonces va a permitir más bien que se formen enzimas degradativas y así de esa manera caen las hojas y flores y frutos. Sobre todo ¿en qué estación del año? En el otoño, ¿no? Otoño. La caída de las hojas es para que no pierdan agua, porque por la hoja transpiran. Entonces en otoño aún no hay mucha agua y por eso de esa manera pueden seguir sobreviviendo. Ahí está, ¿no? El ácido abscísico. El etileno es un gas hidrocarburo que se forma en las partes más adultas de la planta. Esta hormona permite que el fruto madure, se ablanda la pulpa y también se vuelve parda. El melocotón, por ejemplo, ¿no? Pasan los días, se hace más marroncito y luego se va descomponiendo su pulpa. Eso es por el etileno, que es un gas hidrocarburo. Esta hormona también, ¿no?, va a permitir la senescencia acelerada. O sea, senescencia significa vejez. La senescencia acelerada, por eso hay casos en que se le aplica esta hormona, este gas, para que la planta madure más rápido. Ejemplo, los plátanos que traen de la selva, los hagan maduros y llegando a Lima los rocean de esa hormona, ¿no?, para que ya pueda venderse más rápido al público. Senescencia acelerada. En todo caso, como te decía, permite la maduración del fruto, ¿no? Los frutos, que son órganos donde dentro está la pepa y la pepa contiene la semilla. Entonces el fruto envejece gracias al etileno. Pero esta hormona se inactiva con el dióxido de carbono, con el CO2 del aire. Por eso al fruto verde, tú sabes que se envuelve con un papel para que se aísle del CO2 y pueda madurar bien. Si lo dejas al aire, madura normal, pero de manera un poco no tan agradable al paladar, ¿no? Ahí está entonces, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá está el plátano, ¿no? También va madurando, ¿no? Está también etileno va a formar también manchas foliares, y más principalmente, como te decía, va a madurar el fruto, ¿no? El fruto cambia de color también, ¿verdad? Cambia de sabor, se hace de verde a maduro, más dulce y quizás también otros aditivos cuando ya va a madurar más, ¿no? Mucho más. Muy bien. La palta tenemos acá también, ¿no? Es un fruto que va a madurar gracias a ese gas etileno. El pardeamiento de la pulpa, es decir, el etileno hace que la pulpa, la parte carnosa, se vaya volviendo parda y también permite o va formando manchas foliares, es decir, manchas en las hojas que ya están marchitas. El fruto se vuelve más dulce y más blando y así se puede consumir también mucho mejor. El etileno.